Los contratos mercantiles. Empecemos viendo qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo que puede ser verbal o escrito entre dos o más personas, por el cual éstas se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa o a prestar algún servicio. Centrándonos en el contrato de compraventa, podemos decir que es un acuerdo de voluntades entre dos partes, que pueden ser físicas o jurídicas, por el que una se compromete a entregar una cosa o prestar algún servicio y la otra a cambio tendrá que pagar por ello. Recordemos ahora la diferencia entre persona física y jurídica. Persona física somos cada uno de nosotros, que tenemos derechos y obligaciones, y nos identificamos a través del NIF, que es el número de identificación fiscal, que se compone del número del DNI más una letra. Mientras que la persona jurídica son las empresas, las sociedades mercantiles, que están formadas por un grupo de personas físicas. Estas sociedades tienen derechos y obligaciones, con el objetivo de conseguir el máximo beneficio económico. También dispone de un NIF, compuesto por 8 dígitos más una letra. Esa letra irá en función al tipo de sociedad mercantil que sea. Volvamos a los contratos de compraventa. Existen dos tipos, civil y mercantil, que vamos a explicar a continuación. El Código Civil, en su artículo 1445, recoge que el contrato de compraventa civil es aquel por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Podemos resumir en 3 los requisitos para que un contrato de compraventa sea considerado civil. Que al menos una de las partes no sea empresario. Que la compraventa sea onerosa, es decir, no gratuita. Y que sea lícita, es decir, legal. Del mismo modo, el Código de Comercio, en su artículo 325, nos dice que será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Para poder considerar un contrato de compraventa como mercantil, debes comprobar que se cumplen los siguientes requisitos. Que ambas partes sean empresarios o profesionales. Que la cosa objeto de la compraventa sea un bien mueble, transformado o sin transformar. Y que exista intención de reventa con ánimo de lucro. En el siguiente cuadro puedes apreciar las diferencias entre la compraventa civil y la compraventa mercantil. Al mismo tiempo, el Código de Comercio establece una serie de ventas que, a pesar de cumplir con todos los requisitos que hemos visto, bajo ningún concepto deberán calificarse como mercantiles. Hablamos de la de los productos para consumo del comprador, las que realizan los artesanos en sus talleres de los objetos construidos o fabricados por ellos mismos, y las que realizan los agricultores y ganaderos de sus cosechas o de su ganado. A continuación, vamos a analizar todos los elementos del contrato de compraventa. Elementos personales. Con independencia de que la compraventa sea mercantil o civil, los elementos personales son dos, el comprador y el vendedor. Con carácter general, ambos deben tener capacidad de obrar, es decir, ser aptos para tener derechos y adquirir obligaciones. Para ello es necesario ser mayor de edad o menor emancipado y no estar incapacitado conforme al ordenamiento jurídico. Los elementos materiales también son dos, el precio y la cosa objeto de la compraventa. El precio es la cantidad de moneda, nacional o extranjera, que el comprador está obligado a pagar a cambio de la cosa recibida. Ha de venir concretado en dinero o signo que lo represente. La cosa
es el bien, el derecho o la mercancía objeto de transacción comercial y ha de cumplir con 3 requisitos. Ser posible, es decir, no se puede vender un objeto imposible. Lícita, es decir, tiene que respetar el ordenamiento jurídico. Y determinada, la cosa debe haber sido objeto de determinación o ser susceptible de ello. Tanto para el comprador como para el vendedor surgen derechos y obligaciones que deben ser cumplidas y respetadas. En cuanto al vendedor, entregar la cosa vendida, conservándola adecuadamente hasta dicho momento, y prestar la garantía de saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos. En cuanto al comprador, pagar el precio en tiempo y lugar convenidos. Si no se ha establecido, será a la entrega de la cosa. Si se retrasa en el pago, se le podrá exigir el pago de intereses sobre la cantidad adeudada. Recibir la cosa objeto del contrato de compraventa, no estando obligado a admitir entregas parciales. Pagará los gastos de transporte, salvo que se haya pactado lo contrario. Es obligación del comprador, excepto si se acuerda expresamente, pagar los gastos que genera la entrega hasta la puesta a disposición de la cosa por el comprador. ¿Qué significa prestar la garantía del saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos? Veamos. Evicción es el acto por el que el comprador se ve privado de lo comprado, pasando a ser posesión de un tercero, a consecuencia de la sentencia judicial firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa. Por ejemplo, un vendedor que vende un objeto del que no era propietario. El auténtico propietario la reclamará judicialmente y posteriormente el comprador puede pedir responsabilidades al vendedor. Este vendedor deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados al comprador, desposeído de lo que compró. En cuanto a los vicios ocultos, se dan cuando lo que se vende está defectuoso y los defectos no se aprecian a simple vista. El comprador podrá reclamar con carácter general en los 30 días siguientes a la entrega. Contratos de compraventa especiales. Compraventa de bienes muebles a plazo. El vendedor entrega la cosa al comprador, quien se obliga a pagársela de forma fraccionada en un plazo superior a 3 meses. Los intereses que genera este tipo de venta deben figurar en el contrato, que ha de realizarse necesariamente por escrito, teniendo en cuenta que la propiedad del bien no es completa para el comprador hasta que no lo haya pagado en su totalidad. Estos contratos tienen las siguientes características. Como hemos dicho, deben hacerse siempre por escrito, constando el importe de desembolso inicial, los plazos sucesivos, cuantía y fecha de vencimiento de cada uno de ellos, los intereses exigibles y 2 cláusulas. La cláusula de reserva de dominio, según la cual el vendedor se reserva la propiedad del bien, no el uso, hasta su completo pago. Y la cláusula de prohibición de disponer, es decir, el comprador no podrá vender el bien ni transmitirlo bajo ninguna forma, hasta no haber pagado totalmente el precio. El contrato de suministro es el contrato por el que el suministrador se obliga a realizar al suministrado ciertas prestaciones continuadas o periódicas, a cambio de un precio establecido. Las prestaciones de este contrato son productos diversos, como materias primas, energía eléctrica, agua, gas, teléfono, etc. El contrato de suministro se formalizará por escrito y son contratos de adhesión, es decir, contratos tipo, donde el suministrado acepta las condiciones generales del suministrador. La compraventa plaza a plaza. Se denomina venta plaza a plaza aquella que se realiza trasladando la mercancía desde la ciudad del vendedor a la del comprador, es decir, de origen a destino. Este contrato cobra una especial relevancia en las compraventas internacionales.
En estos casos es frecuente utilizar cláusulas de Incoterms, que recogen las condiciones comerciales, es decir, el lugar de entrega, el pago de los gastos, cobertura de riesgos, etc. Los Incoterms son términos comerciales internacionales que reflejan las condiciones de la entrega, es decir, los gastos accesorios. Los principales son los siguientes. Ex-works, en fábrica. La mercancía se pone a disposición del comprador en la fábrica o almacén del vendedor. Free on board, libre a bordo. La mercancía se entrega a bordo de barco o vagón. Cost Insurance Freight, coste, seguro y flete. La mercancía se entrega en puerto de destino, incluyendo descarga y seguros. Free house, franco domicilio. La mercancía se entrega en el domicilio del comprador, totalmente libre de gastos para este. El contrato electrónico es aquel contrato que se realiza a través de Internet. Se le aplica una serie de reglas especiales. En cuanto al lugar de formalización del contrato, si se ha realizado entre empresarios, será el domicilio del vendedor, mientras que si interviene un consumidor, será el domicilio del comprador. El plazo de desistimiento será de 14 días naturales, donde el comprador puede echarse para atrás devolviendo la cosa o servicio, sin tener que alegar nada. En cuanto a las cargas encubiertas, hay que tener en cuenta que el comprador tiene que dar su consentimiento expreso para cualquier pago adicional de coste. La franquicia es un contrato mediante el cual la empresa franquiciadora suministra productos o bien cede marcas o nombres comerciales al franquiciado. A cambio, este realiza una contraprestación económica por el derecho a su explotación, aceptando las condiciones impuestas por aquella. Como hemos dicho, la franquicia es un contrato en el que intervienen una empresa profesional, franquiciador, y otra empresa o profesional, franquiciado. El franquiciador entrega un producto o servicio suficientemente rentable conocido, una marca, es decir, un logotipo, imagen, signo, etc., un know-how, saber hacer, y una licencia para la explotación en exclusiva del negocio. El know-how, una zona de influencia, saber hacer, se materializa en manuales, mientras que el franquiciador debe pagar una contraprestación económica y actualización de conocimiento mediante cursos, seminarios, cantidades denominadas, mientras que el canon de publicidad está destinado a construir un fondo para realizar inversiones en publicidad en beneficio de toda la cadena. El contrato de leasing es un contrato de arrendamiento financiero por el que se alquila un bien, vehículos, bienes de equipo, maquinaria, etc., mediante el pago de un canon arrendaticio. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que Juan necesita una furgoneta para su nueva empresa. Para ello, acude a una empresa leasing diciéndole qué tipo de furgoneta necesita. La empresa leasing comprará la furgoneta si es que no la tiene y se la alquila a Juan. A cambio, Juan le pagará a la empresa leasing unas cuotas periódicas, llamadas canon arrendaticio, hasta la finalización del contrato. Al finalizar el periodo convenido, el arrendatario, es decir, Juan, tiene tres opciones. 1. Devolver los bienes a la sociedad arrendadora, es decir, devolverle la furgoneta a la empresa leasing. 2. Celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, es decir, Juan puede celebrar un nuevo contrato para la misma furgoneta u otra diferente. Y 3. Adquirir los bienes por el valor residual que se pacte en el contrato, es decir, Juan puede comprar la furgoneta
a la empresa leasing por el valor residual que aparezca en el contrato. Veamos ahora las diferencias entre leasing y renting. El leasing es un arrendamiento con o sin la opción de compra. El renting siempre sin la opción de compra. El leasing no incluye los gastos de mantenimiento, mientras que el renting incluye los gastos de mantenimiento que se hayan pactado. El leasing puede ser cancelado anticipadamente, mientras que el renting no puede ser cancelado anticipadamente.